Así es, Annalise, gracias por el pase. Estamos acá ya listos para iniciar esta entrevista. Hablamos de la coyuntura política en Guatemala y en ese contexto, la recomendación que hace la comisión que el presidente encargó para que se analizara si continuaba o no la CICIG en Guatemala. Ya dijeron ayer que la recomendación es que este órgano de la ONU permanezca en el país. Le damos la bienvenida al expresidente Vinicio Cerezo para hablar del tema. Buen día, expresidente. Buenos días, mucho gusto saludarlos y encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos en Noticias a las 7 a.m. Vemos entonces cómo el informe de la instancia coordinadora del sector justicia pues le da como recomendación al presidente de la República la continuidad de la CICIG por 2 años más. Pero ¿cuál es la importancia que la CICIG continúe en nuestro país? Bueno, en la Fundación Esquipulas hicimos una reunión hace muy poco tiempo sobre el tema de la impunidad en Guatemala, con la presencia de todos los sectores de la sociedad civil y representantes de organizaciones diversas, y la conclusión fue que se debería de quedar la CICIG, y esa es la recomendación que la Fundación Esquipulas ha hecho. También suscribimos un acuerdo para hacerlo, y las razones fundamentales son que las estructuras de Guatemala necesitan definitivamente soporte y ayuda para revelar una serie de acuerdos secretos del crimen organizado. La CICIG fue constituida precisamente para ayudar a Guatemala a trabajar en la búsqueda y el combate del crimen organizado, que bueno, pues funciona de una manera internacional, nacional y regional, y nuestras estructuras no estaban preparadas para lograrlo. Por lo tanto, por ahora todavía es muy importante que la CICIG se mantenga. Hay una discusión jurídica sobre el tema y mucha gente tiene razón de que es un ente jurídico muy complicado creado por las Naciones Unidas específicamente para Guatemala y no hay ningún otro caso, y por lo tanto podría técnicamente decirse que está entrometiéndose en la competencia de alguno de los poderes del Estado, del Poder Judicial particularmente. Pero de todas maneras, aunque este argumento jurídico puede tener sentido, la realidad concreta y lo que hemos vivido en los últimos años de la penetración sistemática de las instituciones del Estado a todos los niveles, desde abajo en las municipalidades hasta los niveles más altos del sistema, indica que necesitamos una colaboración para poner en evidencia y hacer las denuncias correspondientes. Expresidente, en esta coyuntura que vive el país, pareciera que hace tan solo un par de días y semanas había como que una idea general o se percibía que el mandatario Otto Pérez Molina estaba renuente a prolongar el mandato de CICIG. ¿Es la última investigación que devela y desata este cisma lo que lleva al mandatario a virar los ojos y decir que continúe, incluso esta misma instancia decir sí, que continúe? Mire, yo creo que hay 3 elementos que están conduciendo, que podrían conducir al presidente a tomar la decisión para que continuara, que pareciera ser, espero que esa sea la decisión. La verdad es que yo fui presidente y sé que hay decisiones muy complicadas de tomar porque enfrentan estas decisiones a consejeros que uno tiene o a personas preocupadas por la soberanía nacional, entre comillas, o le preocupa los efectos que pueda tener incluso para colaboradores de uno. Pero la verdad es que ahora hay los elementos que deben de impulsar a tomar una decisión correcta en esa dirección, y la decisión correcta, creo, debería de ser compatible con todo lo que el pueblo está pensando. Es uno, la vindicta pública. La gente está realmente reclamando que se que se abra la discusión sobre los poderes fácticos y la corrupción en el país, particularmente en el gobierno de la República, lo que involucraría seguramente también a ciertos sectores privados relacionados con estos grupos criminales. En segundo lugar, creo yo, es lo de la comisión. El mismo presidente nombró una comisión integrada pues por elementos muy importantes del Estado y de la sociedad civil, que está recomendando la presencia de la CICIG. Y en tercer lugar está el elemento internacional. Guatemala tiene que enviar un mensaje de que tiene la voluntad de controlar al crimen organizado, porque este es el mejor incentivo para buscar inversión extranjera, no los incentivos internos, sino que los incentivos internacionales. Estamos buscando la seguridad, estamos dispuestos a combatir el crimen organizado y estamos dispuestos a respetar el Estado de Derecho. Personalmente,
Yo hubiera querido, cuando estaba en el gobierno de la República, que una entidad como la CICIG colaborara con nosotros para enfrentar todo lo que nosotros recibimos del pasado. Porque, bueno, la gente ya no se recuerda de la época de mi gobierno, pero nosotros fuimos el primer gobierno democrático electo popularmente después de 20 años de gobiernos autoritarios, o de 30 años de gobiernos autoritarios, y especialmente de varios gobiernos que nos habían antecedido y que habían dejado organizaciones y mafias ya establecidas en el gobierno y que nos costó mucho enfrentar. Podemos recordar la Red Moreno, que se mencionaba en aquella época, que estaba desde aquella época, desde los años 70. Y yo me permití despedir a Moreno de la aduana ya en esa época, que ya tenía una red de defraudación fiscal, y a pesar de eso era tan poderosa que yo salí del gobierno e inmediatamente fue vuelto a nombrar por las siguientes administraciones. O sea, ahí se puede ver la capacidad que tiene. Entonces, los presidentes, las instituciones que se están organizando necesitan de instituciones como la CICIG para que los ayuden y no estén amarrados a los poderes fácticos internos del país. Vamos a hablar ahora siempre del informe de la instancia coordinadora del sector justicia y lo que le solicitan al presidente o la recomendación que le dan al presidente de la República. ¿Usted cree que con esta recomendación, o bueno, si se da por parte del presidente de la República, que se espera hoy anuncie la continuidad de la CICIG, va a recibir la CICIG algunos límites o continuará el mandato de manera similar como se ha manejado en los últimos años? Yo esperaría que se dejara a la CICIG con el mandato establecido en el Acuerdo de las Naciones Unidas y aprobado posteriormente por el Congreso de Guatemala, porque eso es lo que le ha permitido realmente funcionar y operar con cierto grado de libertad. Y es más, yo creo que debería de haber una política de coordinación muy estricta entre el Gobierno de la República y la CICIG para poder cooperar con ellos y especialmente de las instituciones que no dependen directamente del Ejecutivo. Realmente debería de haber un acuerdo del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y los magistrados, y del Ministerio Público, como se hizo en este momento. Yo felicito sinceramente al Ministerio Público. Nadie hubiera esperado, por la forma en que se dieron los nombramientos, que el Ministerio Público actuara de una manera tan independiente y tan consecuente en este tema, ¿verdad? Ahora, expresidente, a casi 30 años de que usted entra a la historia como el primer presidente de la era democrática del país, ¿qué tanto han cambiado estos aparatos criminales incrustados en el Estado 30 años después a lo que usted como presidente pudo saber, conocer? Estas mafias que pareciera que en estas últimas 3 décadas, muy lejos de desbaratarse, se han afianzado más. Bueno, han cambiado de alguna manera, se han vuelto más poderosas, pero yo diría, en aquella época las mafias estaban más bien vinculadas al tema de la guerra, es decir, de la guerra interna que estaba viviendo Guatemala. Cuando yo llegué, bueno, ya habían pasado pues 20 años de una guerra interna que condicionaba el comportamiento de los gobiernos, porque también las mafias empezaron a incrustar con la excusa de tener inteligencia de seguridad dentro de las aduanas. Y entonces esto se lo pasó después a los gobiernos y entonces funcionaban con esa excusa para poderlo desarrollar. Pero siempre ha habido tendencias a crear mecanismos e instrumentos para la defraudación fiscal. Esto ha sido muy típico de Guatemala desde la época de la independencia. Muchas de las razones por las que nos separamos de España fue para no pagar impuestos. Es decir, una de las razones fundamentales de la independencia fue no pagar el diezmo que había establecido el rey para cobrarle impuestos a los productores guatemaltecos. Y esa fue otra razón para la anexión a México, por ejemplo. Entonces, la tendencia es vieja. Pero en segundo lugar, lo que han cambiado son las motivaciones. Ahora, ¿por qué ha empeorado? Porque aparecieron 2 males muy importantes en el curso de estos años después del inicio del proceso democrático, y que son 2 enfermedades, yo diría, del mundo moderno, que son el crimen organizado internacionalmente y el narcotráfico. Estas mafias tienen que meterse a las instituciones del Estado porque permiten tener una cobertura para poder desarrollar sus actividades. Yo leí una entrevista a un especialista para la lucha y el combate
que apareció, por cierto, en el periódico El combate contra el crimen organizado, y él decía que el crimen organizado no podría vivir sin un Estado, porque es el que le encubre las actividades ilegales que desarrollan. Buscan especialmente estados débiles que se debilitaron y que se produjo a raíz del debilitamiento del Estado en Guatemala, se produjo fundamentalmente a raíz de la caída, de la renuncia del presidente Serrano y el inicio de una etapa intermedia en la que muchos grupos de interés se filtraron en las instituciones estatales. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de cómo queremos resolver los problemas. Es decir, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo en que la manifestación que se está convocando para el fin de semana, porque el pueblo tiene derecho a manifestarse y a exigir de su gobierno que se aclaren las situaciones que se han creado. Pero debemos de tener mucho cuidado con cómo queremos resolver el problema. Claro. A mi manera de ver es que se deben de seguir los procedimientos legales, actuar dentro de la institucionalidad del país y exigir que el presidente y la vicepresidente cumplan con sus obligaciones constitucionales. A propósito de ese tema, expresidente Cerezo, quisiera conocer su opinión. El mandatario Otto Pérez Molina, el día de ayer en la conferencia de prensa, decía que la inmunidad de ambos mandatarios era inherente al cargo. Hay algunos sectores que dicen, bueno, nadie está llamando a un rompimiento institucional, simple y sencillamente que la vicepresidenta renuncie a su fuero y se somete a una investigación dentro del cargo. ¿Usted qué piensa? ¿Puede el funcionario renunciar a su fuero? Mire, la verdad es que la ley establece que es irrenunciable, es como los derechos laborales, ¿verdad? Que usted podría hacer un acuerdo con su patrono, pero no puede renunciar a sus derechos. Eso está establecido en la ley. Podríamos llegar a cambiarlo si se cambia la Constitución de la República. Así como se cambió, por ejemplo, el procedimiento. Antes era el Congreso de la República el que juzgaba si había o no lugar a antejuicio de los diputados. Entonces eso no tenía sentido. Después se cambió correctamente y se le pasó a la Corte Suprema de Justicia. La ley se puede cambiar, pero la renuncia, es decir, la inmunidad es inherente al cargo y no a la persona. Se ha planteado esa posibilidad para la vicepresidenta que renunciara, porque si ella renunciara al antejuicio, y yo no estoy diciendo que lo haga porque es una decisión muy difícil de tomar desde muchos puntos de vista, si ella renunciara al antejuicio no se estaría declarando culpable, porque uno es culpable hasta que es condenado como culpable en un juicio. Es decir, la Constitución de la República establece el principio de la no culpabilidad hasta que no se pruebe lo contrario. Pero esa es una decisión personal de la vicepresidenta. El presidente, yo he visto que se plantea en las redes sociales también que el presidente la destituya. No puede destituirla porque es electa popularmente. Pero yo creo que ante la reclamación de la gente, por lo menos se tiene que tener una actitud de parte de los gobiernos de abrir las puertas para la investigación y poner todas las cartas sobre la mesa con el objeto que se determine hasta dónde llega esta red criminal que se había establecido y aceptar que amigos, compañeros, partidarios, funcionarios, los que salgan ahí condenados, pues sean enjuiciados para que tengan el derecho a defenderse, pero que esté abierta las puertas a aplicar la ley con justicia. Y por último, solo quiero decir con eso que la indignación que existe en este momento en el pueblo y que se piensa manifestar en la Constitución está cubierta por la Constitución de la República en el artículo 33, que da el derecho a la manifestación pública y sin armas, ¿verdad? Claro, pero derecho a la manifestación, y usted nos decía que está de acuerdo que el pueblo se exprese. Y lo que se está pidiendo en este momento, como ya se ha vuelto viral, es la renuncia de la vicepresidenta de la República. Si la vicepresidenta Roxana Baldetti llegaría a renunciar, tendría que haber un vicepresidente nombrado por el Congreso en una terna presentada por el presidente. Algunos analistas aseguran que esto causaría cierta inestabilidad en el país, otros aseguran que no, que le daría credibilidad a lo que se está viviendo. Pero ¿qué pasaría si de manera hipotética la señora vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, decide renunciar? ¿Qué pasaría en nuestra sociedad? Hay que seguir el proceso. Si ella decidiera renunciar, porque está en sus manos hacerlo o no, o buscar un mecanismo, yo creo que eso sería lo más inteligente y lo más
certero dentro del sistema, buscar un mecanismo para que pudiera ser investigada sin ninguna limitación de parte del gobierno de la República, como sucede en todas partes del mundo. Pero si ella renunciara, en el caso hipotético, renunciara a su inmunidad o al cargo que ella tiene, entonces habría que seguir el procedimiento, ir al Congreso de la República y elegir al vicepresidente que terminara el periodo, porque no hay otra manera de hacerlo. De lo contrario, y siempre hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque las renuncias y los espacios vacíos son saltos al vacío, precisamente. No se sabe qué es lo que va a pasar. La renuncia del presidente Serrano y la renuncia del vicepresidente Espina condujeron a una crisis en el país, a reformas constitucionales que nos han causado gravísimos problemas, entre otros las comisiones de postulación, por ejemplo. Brevemente, señor Cerezo, porque tenemos que ir a la pausa. Todo este cisma y esta coyuntura se vive a raíz de esta investigación que devela la CICIG. ¿Hasta cuándo Guatemala va a poder hacer el trabajo propio con los propios en casa? O sea, ¿por qué 30 años después de la apertura de la era democrática hay que seguir, nos guste o no nos guste, seguir recurriendo a un ente externo para poder develar esto? Hasta que tomemos la decisión de hacer las cosas bien hechas. Mire, porque hay muchos mecanismos. En este momento, por ejemplo, una respuesta que podría tener el gobierno de la República es hacer una cosa que yo hice en mi gobierno. Nosotros no teníamos la CICIG, pero tuvimos primero una corte intachable. Buscamos los mejores y más independientes abogados del país para poder pues, estar en la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Corte de Suprema de Justicia, el licenciado Mundo Vázquez Martínez, fue mi profesor y yo no me hubiera atrevido jamás a imponerle una decisión porque me hubiera mandado al chorizo, como decían en aquella época. El licenciado Mario Aguirre Godoy, el licenciado Héctor Sacristán de la Corte de Constitucionalidad, bueno, en la Procuraduría de los Derechos Humanos, lo mejor que había en el momento, en fin, todo, primero hacer eso, y para eso hay que reformar la ley y establecer la carrera judicial. ¿Se han mercantilizado estos cargos? Se han relativizado los mecanismos para elegirlos y por lo tanto los factores de poder que buscan intereses, control de las instituciones del Estado, las comisiones de postulación, un ejemplo, definitivamente pueden manipularlas, porque los poderes fácticos pueden manipular con dinero, con influencia, con poder, para poder elegir a las personas que quieren. Por eso es que la Corte Suprema de Justicia, yo hablaba con el presidente de la Corte el otro día, tiene un enorme reto de demostrar su absoluta independencia y autonomía del Poder Judicial y cumplir estrictamente con la ley. Yo creo que él está en una peor situación que los otros presidentes de la Corte, porque la gente va a estar muy atenta a lo que él está haciendo. Entonces, hagamos lo correcto. Y solo quiero mencionar este tema. En nuestra época contratamos a lo que es las SGS. Existe la SGS. Es una compañía, es una organización internacional que controla la defraudación fiscal en aduanas y dentro del Estado, del sector privado y del sector público. Bueno, tuve un intento de golpe de Estado en el que estuvieron varios de los mencionados ahora en la red, vinculados para evitar que se pusiera la SGS. Pero existe, de hecho, la Fundación Ecológica que que dirige mi hijo Marco, es una de las pocas fundaciones ecológicas, yo digo una de 9 de toda América, que han sido revisadas por ellos y han demostrado y lo han certificado su buen manejo de las cuentas. Claro, muchísimas gracias, expresidente. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero le agradecemos su participación en Noticias a las 7 a.m. Vamos ahora a una pausa. Quédese con nosotros, al volver mucha más información.